Entendemos a las familias y unidades domésticas como espacios sociales, donde los actores asumen posiciones en términos de Bourdieu. Esto significa que no hay roles o funciones predeterminadas, sino que se traman relaciones que permiten los procesos de producción, reproducción y consumo de sus integrantes. Estas posiciones se configuran a partir de categorías como género, generación, parentesco y sector social. Y estas categorías atraviesan a las personas y son parte de una contextualidad que se hace cuerpo en cada agente social. Cuando hablamos de género, nos proponemos mirar qué particularidades adquiere el ser mujer, por ejemplo, en un determinado espacio social familiar, o ser varón, o ser persona trans, o persona no binaria, para el momento de asignar determinadas tareas, asumir responsabilidades, la distribución de los recursos. ¿Cuáles son los consumos diferentes, diferenciados según los géneros? ¿Cuáles son las expectativas en relación a los géneros? Y esto podemos pensarlo en relación también a las personas con discapacidad, qué expectativas se deposita en relación a mujeres con situación de discapacidad o varones. ¿Son diferentes? ¿Son iguales? ¿En qué varían? Esto nos permite también mirar los estereotipos, pero también las tensiones y las rupturas que se van generando en el espacio social familiar. Y esta perspectiva de las posiciones también nos permite poner en tensión y desde la profesión romper con algunos análisis lineales entre una tarea y un género, por ejemplo, quienes asumen las tareas de cuidado cuando estamos en una familia donde la pareja no es heterosexual. Entonces debemos romper esa vinculación lineal entre el género y la tarea. Pensar quiénes asumen las tareas de cuidado, quiénes asumen las tareas reproductivas, más allá de la identidad de género o la orientación sexual de quien las realiza. Otro aspecto a tener en cuenta es lo generacional, lo cual va más allá del parentesco que exista. Podemos encontrarnos con familias ensambladas, por ejemplo, en las que hay hijes de 20 años con hermanes de 1 o 2 años, fruto de una nueva relación, por ejemplo. Y en ambos casos tienen condición de hijes de una misma madre, pero no pertenecen a la misma generación. Y esto genera cambios en la crianza, en los recursos sociales con los que se cuenta para esa crianza, en las relaciones con otros integrantes de la familia o de la unidad doméstica, en la administración de los recursos. No es lo mismo una familia con un hijo con discapacidad en edad escolar que con un hijo adulto, y las necesidades y las demandas que se presentan. La convivencia con adultos mayores también es una situación que hay que contemplar y mirar sus particularidades, al igual que cuando se trata de adultos mayores a cargo de hijos con situación de discapacidad. ¿Qué particularidades implica esto para una familia o una unidad doméstica? También analizamos las relaciones de parentesco, entendiéndolas como posiciones que nos permiten analizar el espacio social familiar. Por un lado, las relaciones de parentesco configuran formas de vinculación y de organización del trabajo familiar. Es por eso que, por ejemplo, si miramos la distribución de las tareas de cuidado en las familias, veremos que las mismas son asignadas desde estas posiciones ocupadas en la familia. En ocasiones, desde los propios mandatos familiares y morales sobre el cuidado y la asistencia de los demás integrantes del grupo familiar, se distribuyen estas tareas. Adultos cuidando a niñas, pero también la posición de hermanas y hermanos es muy importante para analizar y van tomando un diferente protagonismo durante el curso de vida familiar, particularmente al transferirse el recurso de la curaduría, por ejemplo, o cuando los progenitores, históricamente asignados en ciertas tareas en algunos grupos familiares, ya no pueden asumirlas. Por otro lado, otra cuestión vinculada al parentesco es que es preciso revisar también a la hora de analizar las familias con personas en situación de discapacidad, la mirada biologicista que a veces tenemos a la hora de comprender cómo se configuran estas relaciones. Esto significa que la asistencia, el cuidado y las relaciones familiares no siempre se dan, o este sistema de apoyo no siempre proviene de las relaciones mismas de parentesco de corte biológico,
sino que hay otras posiciones, como la de las madrinas, los padrinos, primos, amistades, vecinas, vecinos y hasta profesionales de las instituciones, que son recursos sociales centrales para comprender cómo se desarrollan ciertas formas de organización que permiten la resolución de las necesidades de los sujetos y las sujetas. No siempre el espacio familiar entendemos que puede, que sabe, tiene los recursos, ni siempre es el mejor lugar para todas las personas que se encuentran en situación de discapacidad que precisan diferentes sistemas de apoyo. Otra de las posiciones que analizamos tiene que ver con el sector social, que es una posición relevante para comprender cómo las familias también, con personas en situación de discapacidad, conforman y resuelven sus necesidades. En ocasiones, ciertas prestaciones, pensiones, ciertas transferencias del Estado permiten un ingreso estable a grupos familiares en situación de pobreza, y eso es algo a destacar. Y en todos los casos permite el acceso a determinados servicios que posibilitan resolver necesidades sociales y culturales a las familias, necesidades de vinculación, sociales, de educación, de recreación o de residencia misma. Las transformaciones en las políticas del Estado y el reconocimiento de los derechos son centrales para las personas en situación de discapacidad y sus familias también. Y eso permite también desfamiliarizar ciertas formas de cuidado y asistencia que en general están presentes en nuestra sociedad. Otra de las categorías que nos permite analizar el espacio social familiar es la categoría de estrategias familiares, entendiendo a las estrategias como aquellas actividades algunas veces conscientes, otras no conscientes, que se construyen en la práctica y que permite a las personas enfrentarse con situaciones imprevistas y siempre cambiantes. ¿Y por qué decimos familiares? En tanto las reconocemos como pertenecientes a un grupo familiar y que analizadas a lo largo del curso de vida son generalmente decididas por la o el miembro en situación de autoridad. Y así observamos que a partir de reconocer a una o un miembro de la familia en situación de discapacidad, se implementan diferentes estrategias, entendiendo esto como la valoración de posibilidades en torno a la búsqueda de respuestas que orienten el cuidado y su atención. Y así vemos cómo se asignan recursos de tipos económicos, culturales para las diferentes gestiones y recursos sociales. Ahora bien, para entender el apoyo entre las y los miembros de las familias, es importante observar las tensiones entre los intereses individuales y el bienestar colectivo. Y aquí cobra relevancia el análisis de los procesos de negociación que algunas veces explícitas y debatidas abiertamente, otras veces implícitas, sin discusión previa, sin embargo emergen espontáneamente en torno a los compromisos y responsabilidades que se asignan y asumen y que varían de acuerdo a cómo se entienden estas obligaciones como reglas normativas. Observamos cómo se modifican las estrategias de atención, por ejemplo, cuando los padres son mayores o ante la pérdida imprevista de las y los progenitores. Estas normas se cumplen de diferentes maneras y de acuerdo a las circunstancias particulares de vida, a las que reconocemos como trayectorias, por las cuales unos hermanos o miembros o miembros de la familia extensa se hacen cargo del cuidado de la persona en situación de discapacidad. Y aquí se destacan los valores de los papeles tradicionales de género en la distribución de tareas que generalmente son asumidas por las mujeres y en menor medida por los varones, ya sea en el espacio de corresidencia o que decidieron la internación en una institución y que continúan atendiendo sus necesidades. Se reconocen también diferentes estrategias implementadas a lo largo del curso de vida familiar, en acciones familiares o colectivas para sortear obstáculos a nivel de los mecanismos institucionales en relación al reconocimiento y ampliación de derechos de las personas en situación de discapacidad.